la presentación. Entonces, tenemos nueva unidad. Esto significa que empezar y abordar un nuevo tema, ¿no? Un marco general para discutir algún aspecto de la realidad, alguna dimensión que configure nuestras tramas cotidianas como seres, como individuos, como colectivos, como actores, como lo que sea, ¿no? Bueno, esta es quizá probablemente la que más... no sé si la que más, porque digo, con el tema de la cuestión socioambiental, digo, el mes pasado con los incendios también fue muy relevante, pero digo, es quizá la que nos ha atravesado más y la que nos ha sorprendido, ¿no? Más. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esta experiencia de interacción que estamos teniendo en este momento es mediada por algún tipo de tecnología de la comunicación, entonces sería imposible e impensable. O sea que los factores que vuelven relevante este tema, bueno, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho único, ¿no? E irrepetible, no sé, seguramente irrepetible, pero el carácter único de esta cuestión de que hace 30 años era inimaginable esto que estamos conversando y el tema que estamos planteando, ¿no? Capaz que para la cuestión socioambiental asume otra lógica, ¿no? No es un problema tampoco de visibilización del tema, de que antes era invisible como algunas violencias, como la violencia de género, ¿no? O sea, que tiene otra especificidad. Bueno, pero se vuelve a centrar este año, un año muy complejo, que yo me hubiera gustado dedicarle, digo, yo tengo para 5 clases, esta presentación la vamos a meter en este tiempito. Hubiera estado bueno dedicarle más tiempo, algunas lecturas más también, pero bueno, por lo menos que quede, porque es un buen momento para establecer algún tipo de reflexión, algún nivel de reflexión sobre lo que nos pasó este año, ¿no? Obviamente la educación virtual puede ser un primer factor, pero vamos a ver qué es esto de vivir en un mundo digital. Bien, el 2.0 y el 3.0, bueno, podemos elegir cualquier punto de vista, ¿no? Cualquier disparador. El disparador del 2.0, 3.0 tiene que ver justamente con qué es la web, ¿no? La web en su versión 2.0, que era alguna novedad hace un tiempo, era que de pronto nos encontramos con un medio de comunicación que ya no propone un discurso o la emisión de un mensaje lineal, unilateral, ¿no? Que está ahí, que está depositado, guardado, esperando ser utilizado por alguien, ¿no? Si piensan en el origen de Internet, más allá de lo aceitado o de lo ilimitado del horizonte que habría, no era tan distinto a la radio, a la televisión, digo, era un lugar donde depositaba información con una capacidad ilimitada, lo supimos mucho después, pero no era más que una herramienta más de comunicación. Lo que pasa con la web y con el web 2.0 es que se habilitan y se empiezan a multiplicar instancias y momentos, y sobre todo plataformas, donde la construcción, la producción de contenidos y de mensajes es colectiva, ¿no? Entonces hay un encuentro de actores y un concierto de actores que se encuentran en esa dimensión digital, virtual, invisible, para producir contenidos de modo colectivo, ¿no? Entonces, obviamente las redes sociales de algún modo fueron las que explotaron como nueva plataforma que hacen posible esta forma de construir discursos, construir saberes, construir conocimientos, construir relaciones, ¿no? Entonces, hay una coproducción, por lo menos, ¿no? Hay un trabajo de solidaridad con sus tensiones y sus conflictos, pero no deja de ser eso. Lo que está en discusión, y esto sí es más bien una novedad, sobre todo para ustedes, digo que esto que le di al 2.0, para ustedes es algo medio obvio, que fue de algún modo el paradigma digo, un elemento para mostrar cuándo se puede observar, en qué ejemplo se puede observar este salto, que era cualitativo. Creo que ya las últimas generaciones, la de ustedes, no, si yo les digo Encarta, no sé si saben qué es Encarta, ya hace un par de años que lo venía preguntando, tocan de oído a veces, algunos eran del primario, recordaban, pero la enciclopedia Encarta, si ofreció como novedad algo, fue trasladar esos 20 tomos de enciclopedias, que en alguna casa debe quedar alguna, a un CD y luego a un DVD, ¿no? Y después a varios DVD. Entonces era mucho contenido, pero bueno, Microsoft pagaba especialistas para sistematizar, recolectar un montón de información con esa mirada enciclopedista y las ponía en formato digital, punto. No había mucho más que eso, pero lo que nosotros nos encontramos con Wikipedia, como ya la enciclopedia que es la de la generación de ustedes, no de la mía, digo, pues yo mis estudios primarios y secundarios le hice con Encarta, la fuente de conocimiento es una fuente colectiva, donde cualquiera puede aportar, ¿no? Y puede escribir. No hace falta ni siquiera ser demasiado especialista. Sí hay que demostrar algún tipo de veracidad de ese contenido que se está discutiendo, se está metiendo en esa publicación de Wikipedia, ¿no? Pero está sujeto también a revisión y evaluación y a crítica y a corrección de alguien más, no solo de quienes administran el Wikipedia, sino de alguien más que pueda denunciar ese contenido por ser
por no ser veraz, ¿no? Pero bueno, esa enciclopedia es quizás más paradigmática de esta generación. Bueno, lo que pasa con el 3.0 es que parece que hay algo más, además de eso. No solo estamos todos construyendo y produciendo contenidos de modo colectivo, sino que hay alguien más. Y ese alguien más probablemente sea la misma web, ¿no? Y ahí aparece qué es lo que determina las nuevas discusiones sobre qué es el 3.0. Bueno, la Big Data. Ahí ya alguien puso como tema. Bueno, digo, lo que van a ir viendo en nuestra presentación de hoy es, bueno, temas, problemas, preguntas, ¿no? Cosas que sabemos y cosas, sobre todo muchas cosas que no sabemos. La Big Data es, bueno, básicamente sabemos que hay un montón de algoritmos, digo que hay equipos técnicos que se encargan de desarrollarlos para buscar información y asignar y conducir esos datos en función de preferencias, ¿no? La gran pregunta de nuestro tiempo es si nosotros queremos, deseamos y buscamos eso que nos ofrece la web o en realidad la web nos está ofreciendo, nos está dando, nos está haciendo y llevando a encontrar eso que supone que nosotros queremos y deseamos. No sé si es un trabalengua, pero creo que es evidente, es muy claro, ¿no? Un día, ayer con el curso con el que di esta clase, era el Cyber Monday, ¿no? Y era evidente que el Cyber Monday se iba a extender a hoy, y la Cyber Monday después va a ser Cyber Week y Cyber Month y lo que sea, ¿no? Y el Cyber Año. Un día en el que toda nuestra expectativa, no sé si la generación de ustedes lo hace, capaz que está mucho más repartido en toda la semana, en todo el mes, pero ese día es como, bueno, a ver qué oferta aparece. Y puedo buscar una zapatilla y después voy a estar toda la semana con un banner al costado de el modelo de zapatilla similar, o también te gustaron, o también te van a gustar, o los que compraron esto también buscaron, también compraron. Bueno, con un montón de herramientas nos va a seguir ofreciendo cosas. Y aunque no hagamos ninguna búsqueda, de entrada ya nos va a ofrecer algo que se supone que nosotros queremos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué queremos, qué deseamos, qué hacemos? Y qué supone la web que deseamos, sentimos, hacemos, ¿no? Pensamos. Bueno, ahí hay otra de las preguntas interesantes. Bueno, ¿qué sería esto de vivir un mundo digital? Bueno, es vivir básicamente en una permanente estado de tránsito, de cambio, de mutación, de transformación, ¿no? De superación, ¿no? Que puede ser que es cuantitativo, y por eso del 2 a 0 pasamos al 3-0, pero también es profundamente cualitativo, ¿no? Hay un cambio radical en el 2-0 a 3-0 porque hay un cambio en la cosmovisión, en los sentidos, ¿no? ¿Y qué es el cambio? Bueno, en parte es técnica. En parte son herramientas técnicas que están interfiriendo, que están fuera de nuestro control, que están bajo control de algunos, en parte están bajo control de algunos que se especializan en esto, pero que sabemos la mayor parte de las transformaciones, como son culturales, como son sociales, como son económicas y como son políticas, no están bajo el mando de nadie en particular, ¿no? Sino son el resultado de encuentros ingobernables para los individuos en particular y que tienen que ver con fuerzas exógenas, generales, ¿no? Que nosotros protagonizamos, pero que no podemos manipular según nuestro interés y antojo, ¿no? Bien. Otros puntos de partida que podemos ofrecer, bueno, la brecha, ¿no? Otro de los temas y de las cuestiones que están en juego cuando hablamos del mundo digital es la brecha, ¿no? Hay unos que están adentro y otros que están afuera. Unos que están de un lado y otros que están del otro, ¿no? Acá, ¿cómo que le dicen acá en Argentina la grieta, ¿no? Bueno, acá es la brecha, esto ya lo habrán escuchado, la brecha digital, ¿no? ¿Quiénes son ciudadanos digitales y quiénes no? ¿No? Bueno, ese es el dato más duro, ¿no? Cuando empezamos, tenemos que saber que cuando estamos, de lo que vamos a hablar hoy, estamos hablando de una parte del mundo, pese a que ya hayamos naturalizado nuestra presencia en el mundo virtual, en el mundo digital, nuestra ciudadanía digital, nuestra pertenencia, nuestra huella digital, nuestra participación en el mundo de la virtualidad, de las tecnologías, hay un montón de personas que no están ahí, ¿no? Que ni se imaginan lo que significa eso. Y puede parecer extemporáneo, pero no, es muy actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomando datos de INDEC, a fines del 2018 y a fines del 2019 respectivamente, teníamos un 62,5% y casi un 61% de hogares que tenían computadora. Es decir, lo que le falta para llegar a 100 es todas esas personas que no tenían computadora, ¿no? Entonces tenemos que 4 de cada 10, incluso es interesante que van en descenso o en aumento ese 4 de cada 10, hogares no tienen una computadora en su casa, ¿no? Bueno, es un primer dato, es una primera alternativa. La computadora, la presencia de una PC o una notebook en una casa, ¿no? En un hogar. Pero sí, la pregunta ahorita es, bueno, pero en los últimos años la computadora es protagonista de eso, de todo procesos de teletrabajo o cualquier tipo de trabajo, pero para la comunicación, evidentemente hay otra herramienta que es mucho más
que es más protagonista, que es el celular, ¿no? La telefonía móvil. De hecho, hay más celulares que ciudadanos en nuestro país, ¿no? Que habitantes en Argentina. Bueno, pero así y todo, y ahí sería lo más interesante ver dónde está la verdadera conectividad, ¿no? Si está en la computadora. Bueno, sabemos que el 81,7 y el 82,9 a fines de 2019, 18 y 19 respectivamente, contaban con acceso a Internet, ¿no? Entonces, el 82,9% de los hogares tienen Internet, ¿no? Claro, la presencia del celular es la que amplía, ¿no? ese margen de conectividad. Bien, si nos vamos, por ejemplo, entonces tenemos 2 de cada 10 personas no tienen conectividad, ¿no? Entonces no tenemos que olvidar que cuando abordemos cualquier tema vinculado a tecnologías, hay un 2%, hay 2 de cada 10 personas que no tienen conectividad, ¿no? Y un tercer dato, estos pueden ser datos casi tomados al azar, pero bueno, de algún modo va mostrando niveles de exclusión y niveles y las dimensiones que muestra esa brecha, ¿no? Una cosa es tener computadora y no tenerla, es decir, tener la posibilidad. Otra es tener conectividad y no tenerla. Y otra es en qué condiciones se tiene esa conectividad. Entonces, esta, por ejemplo, una encuesta que hicimos a principios de año, que incluso algunos de ustedes participaron porque les pedí si alguien se quería sumar a la encuesta que habíamos hecho en otro lado con la universidad en la que trabajo. Surge el dato de que el 27,3% de los docentes tienen problemas de conexión siempre o casi siempre. Y el 40% de los estudiantes también lo tienen, ¿no? Entonces, ya hay que ver después los términos en los que se da esa conectividad, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si alguno de ustedes vive, no necesariamente en un barrio periférico depreciado en términos socioeconómicos, sino también en algún barrio country cerrado, muy en las afueras, a veces hay problema de conectividad por distintas razones, ¿no? Bueno, incluso, las zonas más serranas argumentan hasta que cuando se levanta viento hay problemas de conectividad, ¿no? Bueno, no sé si está directamente ligado a eso. Ustedes saben que la señal de Wi-Fi cae, ¿no? Entonces, normalmente hay que poner el modem más arriba. No sé si el viento influye demasiado o el cablerío que va por arriba, a diferencia de la fibra óptica que en la ciudad va por subterráneos, ¿no? Bien, pero hay muchos factores que inciden en qué calidad de conectividad tenemos. Bueno, estas son otras formas de medir los niveles y las dimensiones de análisis de esta brecha. Otros datos, para tener en cuenta, esta es una encuesta también hacíamos en la universidad en la que trabajo yo, tener acceso a PC o notebook en la universidad, ¿no? Uno supone, bueno, en la universidad, básicamente, insumo indispensable, necesario para cualquier proceso educativo formativo, para cualquier profesional hoy en día, ¿no? Que puede parecer obvio, incluso para la generación de ustedes, capaz para la generación anterior no, hay abogados que todavía hasta hace pocos años y hoy lo siguen haciendo, siguen escribiendo sus escritos, perdón, valga la redundancia, a máquina de escribir. Cuando uno entra al colegio de abogados, por lo menos hasta hace 2 o 3 años que entré la última vez al colegio de abogados de Córdoba, hay computadoras y hay máquinas de escribir en el hall de entrada, ¿no? O sea, para la generación nuestra puede parecer obvio, y para la de ustedes más todavía, que se ha naturalizado el uso de la computadora, pero no deja de ser un factor todavía que incide y que delimita una brecha muy clara. Bueno, en la universidad, ¿no? Estamos viendo ahí en el dato que les muestro, 6 de cada 10 personas, 6 de cada 100 no tienen una notebook o PC propia, ¿no? Bueno, ahí tenemos, si lo multiplicamos de una población de 10.000 estudiantes, tiene 12.000 supuestamente en la Universidad Nacional de Villa María, que es donde están estos datos, tendremos 600 estudiantes universitarios que no tienen PC o notebook, ¿no? Y así podremos seguir. Con la conectividad también lo mismo, tenemos ahí 3 de cada 100, ¿no? Entonces tenemos 300 personas que están estudiando en la universidad y que no tienen conectividad, ¿no? Entonces, bueno, pero lo busco en internet. Bueno, no, hay gente que no lo puede buscar en internet, ¿no? Bien, esos serían puertas de entrada en términos de algunos indicadores que nos permiten dimensionar, ¿no? Bueno, insisto, estoy tratando de mostrar las herramientas y más o menos la hoja de ruta que yo les ofrezco que puede ayudar a delimitar un tema, delimitar un problema y ofrecer herramientas propias de las ciencias sociales para poder delimitar los términos en los cuales vamos a discutir esas problemáticas, ¿no? Vale. Ahora vamos a ir pensando dimensiones y herramientas o claves de análisis, ¿no? Ahí yo le subí textos de Bauman, de Mark Fisher y de Byung-Chul Han, que es un filósofo también surcoreano que estuvo
que también escribe bastante sobre la cuestión digital, y ese texto es ya en contexto de pandemia, ¿no? Ahí pueden sacar algunas ideas si alguien se quiere concentrar en este año tan complejo para el análisis, ¿no? Después hay otro de Zizek ahí que también quería subir. Digo, si quieren subo un par más, si quieren tener un panorama más general y elegir a gusto, ¿no? Según intereses. Puedo subir un par más y hacerlos visibles, sobre todo en la carpeta, para que puedan tener alguna otra lectura. ¿Bien? Bueno, una de las dimensiones, y ahí voy a ir pasando ahora por algunos de esos textos y algunas herramientas que me parecen importantes. Una de las cuestiones que aparece es el tiempo, ¿no? Esto seguramente lo habrán visto en historia de algún modo, ¿no? Que es la aceleración, ¿no? El aceleracionismo, ¿no? ¿Qué es esto del tiempo? Bueno, hay muchas formas de entrada, pero esto sí o sí tiene que estar tematizado en cualquier trabajo sobre la virtualidad, ¿no? O sobre el presente, ¿no? Que es, bueno, justamente de algún modo estamos habituados y nos hemos acostumbrado a vivir en el futuro, ¿no? Hay muchas formas de hacer vivir esta clave de análisis. ¿Qué es vivir en el futuro? Bueno, imaginen nuestra experiencia con el futuro. Digo, pónganse a repensar cuáles de nuestras prácticas habituales tienen que ver con el futuro, ¿no? Entonces, yo diría prácticamente cualquier entrada en Netflix ya es una posibilidad de contacto con el futuro. Cualquier película de ciencia ficción es una entrada con el futuro. Cualquier expectativa acerca de la salida de un celular o de la compra de cualquier tipo de tecnología es la necesidad de un contacto, una experiencia muy íntima con el futuro, ¿no? La expectativa, prácticamente con cualquier producto, ¿no? La evolución del iPhone 5, 6, 7, la salida de un nuevo auto, la moda, todo tiene que ver con algún futuro, con alguna experiencia actual del futuro, ¿no? Bueno, pero más allá de esa experiencia permanente y que pondera, que pone de algún modo el foco en el valor, ¿no? En lo valorado del futuro, que no piensen, es muy importante para esto, no, las sociedades tradicionales para nada se montaron sobre esa idea de futuro, ¿no? Más bien, las sociedades tradicionales, más bien conservadoras, miraban hacia el pasado, ¿no? Un pasado, digo, pasado mítico. Cualquier tipo de relato mítico religioso es en el pasado donde están las preguntas y es sobre todo en el pasado donde están las respuestas para nuestros problemas, ¿no? Digo, cualquier sociedad judeo-cristiana, y sobre todo cristiana, está montada completamente sobre la idea de pecado, ¿no? Un pecado original. Ese pecado que es básicamente el que funda la genética misma, las posibilidades y alcance y limitaciones del desenvolvimiento y el desarrollo de la humanidad toda, ¿no? El futuro básicamente es el pagar la culpa y el presente, ni hablar, pagar la culpa de algo que tenemos que remediar porque es algo que, una cagada que se mandó a alguien cuando masticó una manzana, ¿no? Bien, nuestra sociedad, las sociedades modernas, sobre todo postmodernas y contemporáneas, para nada, ¿no? El pasado olvidado, es ocultado, escondido, es irrelevante para muchas de las cosas que hacemos todos los días. El saber de los viejos es irrelevante para la mayoría de las cosas que hacemos todos los días. El saber de los ancianos es irrelevante para para la salud, para la educación, ¿no? Para la política, para la economía. Son saberes irrelevantes que han pasado de moda y en realidad los que son potenciales protagonistas de todo esto incluso son los más jóvenes, ¿no? Incluso hasta los adolescentes. Lo que sí ahora es eso, ¿no? ¿Por qué el adolescente se vuelve protagonista, ¿no? Bien, pero esta inmediatez y este aceleracionismo tiene que ver con la falta de certeza acerca de que algo pueda perdurar en el tiempo. Es más, no, es la certeza de que algo seguramente está condenado a su desaparición en muy brevísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, Bauman retoma ahí algunos datos de MySpace. Bebo acá creo que no existió, prácticamente yo no lo escuché nunca, pero sí MySpace eran redes sociales que fueron paradigmáticas en su momento, hace 10, 15 años, que habían generado unos picos de participación y de incorporación a la vida y a las dinámicas sociales como plataforma y como redes sociales que proyectaban una idea paradigmática de qué es participar de la vida social. Bueno, para responder esa pregunta era necesario pensar e imaginar en estas redes sociales, ¿no? Bueno, hoy no tenemos la menor idea qué son MySpace y Bebo. No sé si ustedes la han escuchado alguna vez, pero prácticamente están desaparecidas, ¿no? Piensen la misma experiencia para ustedes para Facebook, ¿no? Facebook o Instagram o Snapchat o la que sea, ¿no? Instagram, digamos, hoy, ¿no? Salvo que ustedes me digan, ya ahora no, ahora mejor, más que Instagram, tenemos que pensar en esta, digo, lo llamo a decirlo. Prácticamente son paradigmas de la vida social, ¿no? De qué es ser, qué es participar. Ni hablar un 2020 en un año en el que el distanciamiento social
y la pandemia nos obligó a estar en casa. Y que comunicarnos es necesario vía Instagram, vía Zoom, vía Meet, ¿no? Bueno, ahí está el paradigma de la vida social. Bueno, o no, ¿no? La pregunta es, ¿y qué pasa con Facebook de acá 5 o 10 años? ¿No? ¿Seguirá estando o no seguirá estando? Probablemente desaparezca, probablemente sea reemplazada por otro. Bueno, esas son el tipo de preguntas que aparecen con esta idea de aceleracionismo o del futuro o del tiempo puesto en cuestión, ¿no? Bien. Luego está la cuestión de la viralización, es otro efecto interesante. Digo, en un 2020 como este, digo, el concepto de la categoría de viralización tiene muchas dimensiones, ¿no? Ya de entrada tenemos que, antes que hablar de un contenido, de una noticia falsa, de una fake news, capaz que lo primero que se nos ocurre es el COVID, ¿no? Bueno, no es ninguna casualidad, ¿no? Las distintas caras, las distintas aristas de un concepto como la viralización de algo, ¿no? Porque la velocidad con la que impacta, la velocidad con la que se extiende y la profundidad de los efectos que genera algo tan rápido es una dimensión de análisis que tiene que tornarse central para cualquier análisis o cualquier profundización de algún tema o problemática contemporánea sobre el mundo digital. Bueno, ¿qué es entonces? Bueno, lo que está pasando en el marco de esas redes sociales, estamos intercambiando información personal, estamos exponiendo nuestras vidas íntimas y estamos fundamentalmente socializando, ¿no? Entonces, lo que importa acá es que nuestra vida social, esto puede ser obvio para ustedes, pero hay que recordarlo, hay que desnaturalizarlo, hay que visibilizarlo. Lo que está pasando es que nuestra vida social se ha vuelto lenta y progresivamente en sinónimo de vida electrónica, ¿no? Entonces, toda nuestra vida social, de un modo u otro, entra y cabe en ese dispositivo que ustedes tienen adelante, ¿no? En mi caso tengo una computadora, muchos de ustedes algunos tendrán un celular, ¿no? Nuestra vida social entera cabe en esa computadora, ¿no? Y yo les pregunto a ver qué no de sus vidas está ahí. Yo, por ejemplo, digo, esa sería la más ambiciosa, ¿no? De las jugadas. Pero yo puedo decirles que levanto la mirada al patio y sé, cualquiera de las imágenes de ese patio están en mi computadora, ¿no? O están en Google Fotos, o están en el celular, que la subió a Google Fotos ayer sin yo darme cuenta porque está automática la sincronización, ¿no? Mi perra que está ahí ladrando, está ahí, ¿no? Los materiales de construcción que tengo ahí apilados en el patio también están en mi computadora en un recibo de una factura que recibí de una compra, ¿no? Todo lo que estoy viendo yo en este momento es mi caso, es mi experiencia, no sé si la de ustedes será muy distinta, cabe y está de algún modo en esta computadora, porque yo tengo el Drive sincronizado y que si no está ahí, a lo sumo está en la nube, pero yo puedo acceder desde la computadora, ¿no? Entonces, bueno, básicamente si nuestra vida social es sinónimo de nuestra vida electrónica, de nuestra cibervida, entonces la pregunta es, ¿y cuando no tengo esa vida y aquellos y aquellas que no lo tienen? Bueno, la pregunta ahí que evita es, ¿no es esa la muerte social actual? ¿No? ¿No es estar muerto, estar excluido, estar marginado? Bueno, entonces ahí se retoma la idea de brecha, pero ya no como un acceso o no acceso, sino como pertenecer a este mundo o no pertenecer, ¿no? De algún modo eso es lo que está en juego cuando hablamos de ciudadanía digital, ¿no? Bien, y otra de las cuestiones es ¿qué pasó con el concepto de sociedad en el mientras tanto? Bueno, lo que pasó es que justamente fue tendencialmente reemplazado por el concepto de red. Y sin darnos cuenta, el concepto de red fue reemplazado por el concepto de red social, ¿no? Esto es una de las trampas grandes que aparece cuando, yo me acuerdo, cuando empecé a escribir sobre esto, me esforzaba por identificar qué es una red social virtual. Entonces decía Facebook es una red social virtual. Bueno, pero eso confunde más, porque ya sabemos que red social es Facebook e Instagram y que no le agregamos lo virtual, porque ya sabemos que es esa. Entonces, lo virtual se naturalizó, se comió a lo que considerábamos como, digo, sobre todo en la sociología, el concepto de red, ya el concepto de red es por antonomasia la red social virtual, ¿no? Y es más, es el mejor concepto que tenemos para representar a la sociedad, ¿no? Es como que en la red social cabe todo lo que nosotros conocemos, o cada vez cabe más de lo que conocemos como sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque entran relaciones sociales, relaciones amorosas, relaciones políticas, relaciones económicas, cualquier tipo de manifestación cultural, todo cabe, entra y tiene alguna forma de manifestación en ese formato y plataforma que es una red social. ¿Bien? Bien, ¿quiénes son los protagonistas de todo esto? Bueno, o los que de algún modo entran como clave central de análisis, los adolescentes, ¿no? Ustedes ya están ahí en el límite, ¿no? Depende qué mirada ponen, si una mirada más de cortes, de fronteras de edades, pero
es toda una experiencia vital ser adolescente, ¿no? Bueno, eso es el adolescente, y la adolescente son los verdaderos protagonistas. ¿Por qué? Bueno, porque son quienes innovan y son destinatarios de la mayor cantidad de contenidos que circulan, ¿no? O sea, explicar el concepto de meme no sé si es una pregunta para ustedes, ¿no? Pero hay que explicárselo a las generaciones. Explicar el concepto de GIF, digo, hay generaciones que no tienen la menor idea. Ustedes ni siquiera se lo preguntan porque ya son utilizan y han encarnado esas formas de comunicación y de vinculación a partir de esos nuevos dispositivos y esas nuevas contenidos, ¿no? Entonces, de algún modo son los protagonistas de esto, los protagonistas de las formas de consumo, de las formas de compra y de venta, ¿no? Digo, hay gente que todavía no se anima a utilizar Mercado Libre, o no se anima a utilizar Netshoes, bueno, o no se animaba hasta que empezó la cuarentena y no le quedó otra, ¿no? Hay gente que nunca ha pagado una cuenta a través de Internet, o pagado un servicio o un producto a través de Internet, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de eso. Pero más allá del carácter que es el evidente, que es cuando se habla de adolescentes, normalmente los trabajos sobre juventudes, bueno, el adolescente es una categoría también, y no diría fundamentalmente, pero sobre todo económica, ¿no? Porque es un tipo de cliente en particular, un tipo de consumidor en particular, ¿no? Después hay otras dimensiones de análisis, ¿no? Obviamente cuando hablamos de adolescente, el que adolece, ese momento de agitación emocional, hormonal, etcétera, pero sobre todo para los estudios es una categoría hasta económica, ¿no? Cultural, política, pero sobre todo eso, económico, ¿no? Porque es un tipo de consumidor en particular, no un tipo de ciudadano fundamentalmente como eran, qué sé yo, los jóvenes. Los jóvenes son un tipo de ciudadano, un tipo involucra un tipo de compromiso y de participación política, ¿no? Incluso aunque sean apáticos y no les interese nada, es esa la categoría. Cuando hablamos de adolescentes, es sobre todo un objeto destinatario y que atrae la atención fundamentalmente de aquellos que producen y que quieren vender algún tipo de producto, ¿no? De hecho, ocupan el porcentaje mayoritario de la economía de cualquier tipo de producto de moda, ¿no? Bien. Pero otra de las dimensiones que están en juego cuando hablamos de adolescentes es esta cosa que hay otro grupo puso ya como llamado la atención de qué tema trabajar, la privacidad, ¿no? ¿Qué es esto de lo privado y lo público, ¿no? Entonces, estos adolescentes, ¿no? Ustedes hace un par de años, o todavía algunos se dirá, estarán en la frontera de decir somos adolescentes, somos jóvenes, ¿no? Hay una frontera ahí borrosa en ese límite, porque no es, son los sentidos que están en juego, no un año en que uno deja de ser y pasa a ser otra cosa, ¿no? Son los sentidos que uno pone en juego. En estas sociedades confesionales, ¿no? Justamente el adolescente, ahí está esta representación acá que les pongo que es de Kuczynski, que es un ilustrador polaco, que tiene muchas representaciones gráficas sobre esto. Se han encontrado en esta sociedad confesional donde la red social o las redes sociales o el mundo virtual es un lugar a donde confesarse, ¿no? Y por lo tanto es llevar al campo público, a lo público, todo lo que antes o generaciones previas consideraban privado, ¿no? Esto provoca justamente el desdibujamiento o el borramiento del límite entre lo público y lo privado, ¿no? No hay fronteras claras entre lo público y lo privado, sobre todo para las generaciones de ustedes. Yo todavía tenía alguna limitación, alguna limitante, yo en particular, pero mi generación, la mayor parte se encuentra hoy haciendo público la mayor parte de las experiencias que antes parecían privadas, ¿no? Ahí ya es una cuestión personal a nivel de reserva, de qué es lo que consideramos privado y público, pero ya la generación de la mía en adelante, hacia la de ustedes ni hablar, es muy difícil identificar esa frontera. ¿Cómo? Y bueno, tendrían que decirme ustedes, ¿dónde la ven? ¿No? Son preguntas por ahí que pueden abordarlas después si eligen algún tema vinculado a esto. ¿Qué es público y qué es privado para ustedes? Es una muy buena pregunta, ¿no? Lo que sí sabemos, por ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo para graficar esto, es que hay un momento en el que los jóvenes o los adolescentes suben su imagen, ¿no? Entonces la imagen virtual es por ahí la imagen central de mi yo, ¿no? de mi identidad. Entonces, esa es la imagen de perfil, por ejemplo, ¿no? Y después la imagen de perfil no puede ser una sola, sino que hay que actualizarla y cambiarla todo el tiempo. Bueno, hay un momento, hace unos 15 años, en los cuales los jóvenes empiezan a subir la mejor foto posible y esa foto empieza a ser cambiada toda la semana. Bueno, pero la mejor foto tenía que ser con la mejor cámara y cuando aparecen los dispositivos móviles como los celulares, la mejor cámara en algunos de los celulares en algún momento era
la cámara trasera, porque las cámaras frontales obviamente tienen menos calidad, o los modelos anteriores, seguramente no los que tienen ustedes, tenían mucha menos calidad. Entonces había que sacar la foto con la cámara trasera. ¿Y dónde había que hacerlo? Bueno, en un espejo. Para yo poder captar mi mejor imagen, me tengo que estar viendo mientras tomo la fotografía o tomo la instantánea. Entonces, en ese momento hay que buscar un espejo, ¿no? El espejo más grande de la casa, y el espejo más grande de la casa normalmente, y en el que yo podía hacer todo tipo de muecas sin que nadie me dijera nada ni me criticara, el baño, ¿no? Entonces, hay un momento de la historia, casualmente, y esto es re interesante de analizar porque hay una larga historia para esto, para analizar, que es, en un momento de la historia, los baños se volvieron visibles públicamente. Los baños de todas las casas estaban de un modo u otro presentes en las redes. Entonces, algo que podía ser llamativo para los padres de ustedes o mis padres es, ¿por qué mi baño tiene que estar en Facebook, ¿no? El inodoro, el bidet, la ducha, el papel higiénico encima del inodoro, bueno, poner, ahí lo corrieron un poco, pero todas esas cosas que eran experiencias sumamente privadas y espacios privados y objetos privados estaban de pronto colgados en redes sociales, ¿no? Esas imágenes. Bueno, después pasó que las cámaras frontales, o las cámaras frontales pasaron a ser tan buenas como las cámaras traseras, entonces se multiplicaron imágenes y las mejores imágenes las podemos reconstruir en cualquier lugar, ¿no? Y además le agregamos los filtros, entonces eso ya quedó como una discusión pasada. Pero creo que hay un momento en el cual momentos históricos en los cuales se puede mostrar esas transformaciones, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, es un buen ejemplo este recorte de los dispositivos, la técnica, el elemento ahí que está determinando de algún modo esas transformaciones o esos cambios. Esto a título de reflexión, ¿bien? Bien, después de esto, bueno, ya mencionamos algo de qué es el consumidor, ¿no? Justamente lo que es interesante cuando hablamos de consumir es que lo que gobierna de algún modo las formas de participar y de ser en el mundo tiene más que ver con las técnicas del marketing, ¿no? Y eso hoy, en un Cyber Monday, una Cyber Week o lo que sea, es central para entender el mundo. Bueno, después van a encontrar acá, les voy a dejar la presentación esta, voy a subir algunas filminas para que vean algunas herramientas, son algunos pasajes del texto, algunos otros conceptos. Por ejemplo, Bauman también trabaja la idea de turistas y vagabundos, ¿no? Entonces, esta noción de turistas y vagabundos, que él había trabajado también en otro texto que se llama Globalización, Consecuencias Humanas, se basa en esta idea de quiénes pueden circular de modo libre por el mundo y quiénes tienen esa posibilidad de circulación, porque cada vez hay mayores libertades, se supone, pero están condenados a la localidad, ¿no? Entonces, el turista es el que se mueve por el mundo, toma aviones y se mueve por su propia ciudad, por su propio país, por el propio territorio, y también lo puede hacer en el mundo virtual. Y después están los vagabundos que están condenados a la localidad y a la imposibilidad de desplazarse. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen techo, ¿no? Piensen en esa noción de no tener también las herramientas o la conectividad necesaria para poder protagonizar esos procesos, ¿no? El turista tiene ciertas libertades, ciertos derechos, ciertas posibilidades, y el vagabundo está básicamente condenado a circular, a no encontrar su lugar y desprotegido porque está a la intemperie de las nuevas dinámicas o lógicas digitales, ¿no? Bueno, hay esa idea de turistas y vagabundos y lo que se traduce de algún modo en las posibilidades de vender y de comprar en la web pensada como un gran mercado, ¿no? Nos estamos vendiéndonos, y esta es otra clave de entrada, nos estamos vendiendo y estamos comprando subjetividades, comprando identidades, ¿no? Estamos vendiendo un producto, nosotros, digo, esa es una metáfora, ¿no? La de pensar la red social como un mercado, ¿no? Vendemos una identidad, vendemos una subjetividad, vendemos la mejor posibilidad o la mejor versión de nosotros mismos, y compramos la de otros, ¿no? Entonces, eso se trata de poner en vidriera, ¿no? Poner en el perfil, poner en el muro, ¿no? Subir la foto del día, ¿no? Subir el estado. Bueno, ahí aparece qué posibilidades tenemos de vender, de comprar, ¿no? Eso se vuelve sumamente interesante. Ahí, evidentemente, la clave, una de las imágenes que condensa esto, si han visto seguramente la serie de Black Mirror, es el capítulo en el que hay una chica que lo que hace es muestran en su vida diaria cómo los likes que acumula le van dando un puntaje. Bueno, esto de los likes que va logrando en el puntaje le permite acceder a determinados círculos sociales o quedar excluido de otros. Si sos un 6, si sos un 7, si sos un 8, tenés posibilidades de acceso a determinados entornos, ¿no? Ese es fundamental. Bueno, lo que dice ahí Bauman, y es interesante también, es que incluso hay países que articulan y tienen implementadas sistemas de valoración y de puntuación, ¿no? De quién puede entrar a un país, quién puede salir, quién puede circular, ¿no? Entonces,
La pregunta sería cómo se califican, cómo se valoran, cómo se puntúan las subjetividades de las identidades, ¿no? ¿Quiénes somos y quiénes no podemos ser en el mundo virtual, en el mundo digital? Bien, bueno, hasta ahí, hasta acá prometí yo esos 45 minutos que me garantizaba por ahí la escucha de ustedes. Díganme cómo están para seguir, quieren que cortemos acá. ¿Queda alguien por ahí? ¿No quedan? Eh, y personalmente, profe, diría como que fue como demasiada información para la cabeza. Bien, perfecto. Bueno, me gusta, me encanta. Sé que genera cierta frustración, pero también me encanta que sea algo, que sea una experiencia. ¿Eh? Bueno, tengo la grabación. Díganme ustedes, yo